Ok, muy bueno, no puedo decir ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches, correcto. No sé cuándo lo van a ver. Pero bueno, sí les puedo dar un cordial saludo a ustedes, mis queridos estudiantes de estructuras dinámicas de datos. Bien, entonces, como les mencioné, vamos a hablar de lo que es las listas enlazadas, ¿cierto? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Pues las listas enlazadas, sabemos que son o es una estructura de datos, correcto, la cual tiene las siguientes características, ¿sí? ¿En qué consiste estas estructuras de datos? Pues son las distintas estructuras que utilizamos para representar la información dentro de nuestra computadora. Por ejemplo, cuando estamos construyendo una aplicación que sirve para representar, digamos, datos de libros que tengamos en una librería, en una biblioteca, pues podemos utilizar estructuras de datos, ¿cierto? Para no solamente representar, digamos, los datos de un libro, sino representar también la colección de los libros que tenemos en un sistema, por decir algo. Estoy seguro que ya hemos trabajado todo con arrays, ¿cierto? Los arrays, pues también es un tipo de estructura de datos que nos permiten, por ejemplo, representar una secuencia de elementos del mismo tipo, ¿cierto? De forma ordenada y por medio de un índice. Pero no es el único tipo de estructura que existe en nuestras computadoras. De hecho, existen estructuras propias para almacenar elementos más complejos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Sí, tal vez. ¿Cómo podría representar la información sobre los clientes de una multinacional? Cuando estamos hablando de una multinacional, pues estamos hablando de a lo mejor de decenas de miles de clientes. O sea, no estamos hablando de una lista pequeña, ¿cierto? ¿Cómo podemos almacenar todos los datos de esos clientes? Podemos utilizar un array de 70.000 posiciones. Bueno, digamos que es un número suficientemente grande, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si quiero guardar el cliente 70.001? ¿Correcto? ¿Cómo me la ingenio? Y lo más importante, en serio, voy a intentar guardar en memoria 70.000 elementos de golpe. Seguro que me voy a caber todos, o que no voy a tener problemas para poder administrar la memoria de mi programa. Bueno, digamos que es posible que ahora alguien que sea ingenioso, pues podrá estar pensando en algún tipo de solución, ¿correcto? O que nos permita representar un montón de datos de una forma eficiente en memoria. Lo mejor que pueden hacer es dejar de pensar en esto, ¿no? Porque ya existen ese tipo de estructuras y pues han sido utilizadas lo suficientemente en el mundo de la programación como para saber que funcionan bien, que son eficientes y que se utilizan correctamente y según qué casos, correctos. Entonces, mi objetivo acá es contarles cuáles son las principales estructuras de datos que existen de manera que podamos conocerlas y utilizarlas. Ok, yo se las voy a decir, pero ustedes van a tener que determinar pues cuándo usar una u otra, porque en algunos casos en una estructura pues nos puede venir muy bien y en otras no, ¿cierto? Entonces, por lo que es muy importante pues saber distinguir cuándo es el momento más apropiado para usar una u otra estructura. Hablando de estructuras, pues digamos que esa parte podría ser como nuestra introducción, ¿cierto? Entonces, ¿qué más cosas que nos vamos a encontrar acá? Muy bien, entonces vamos a ver específicamente las estructuras de datos que son las listas enlazadas, que es lo que nos está trayendo, o el tema que nos trae a continuación el día de hoy. Vamos a verificar que esto esté grabando, sí, perfectamente. Listo. Entonces, vamos a ello, a trabajar con lo que son hoy las listas enlazadas simples, que de hecho si vieron una lectura con lo que les mandé más o menos a investigar, no investigar porque fue más o menos a documentarse, mejor dicho, pues sabrán que hay
diferentes tipos de listas, ¿correcto? Están las enlazadas, las doblemente enlazadas, las circulares, unas cuantas que por los momentos en esta presentación hablaremos de las simples. A ver, en primer lugar, entonces, ¿qué se supone que es una lista enlazada? Pues una lista enlazada es una estructura que permite representar un grupo de elementos como si fuese una secuencia. Algunos de ustedes dirán, secuencia, elementos, ya lo tengo, ¿verdad? Se está refiriendo a un arreglo. Bueno, no exactamente, ¿no? Hay algunas diferencias entre las listas enlazadas y los arreglos o array que vamos a ver más adelante. Por el momento, en una lista enlazada podemos guardar un grupo de elementos que sean del mismo tipo. Por ejemplo, digamos, un entero, ¿verdad? O bueno, cualquier tipo de datos en realidad. Podría ser una cadena de caracteres, una estructura de C, una clase de Java, lo que sea en realidad. Lo que tenemos que hacer es embutir nuestro objeto, ¿sí?, dentro de una estructura llamada nodo. Por ejemplo, ¿sí?, esto es un nodo, esto también es un nodo, esto también es un nodo, ¿correcto? La cosa es que los nodos tienen punteros que les permiten apuntar a otro nodo, ¿cierto? Como lo tenemos acá. Por ejemplo, tenemos el nodo 32 que está apuntando al 24 y el 24 apunta al 16, ¿correcto? Aquí tenemos, en este caso, una secuencia un poco más compleja de nodos apuntados entre sí. Bueno, pues esto realmente es una lista, un conjunto de nodos que están apuntados entre sí. Tenemos un nodo principal, que es el que vamos a llamar cabeza, que es el único realmente que tenemos que conocer para poder trabajar con una lista. ¿Cómo podemos acceder al resto de nodos? Pues se podrán preguntar, ¿no? Bueno, la respuesta es fácil. Simplemente accediendo a los punteros siguientes de cada uno de los nodos. Por ejemplo, el nodo cabeza va a ser el 32, ¿cierto? Si accedo al siguiente de la cabeza, podría acceder al 21, ¿correcto? Y si accedo al siguiente del siguiente de la cabeza, voy a acceder al 19. Y así sucesivamente. Lo que no es cabeza se denomina normalmente cola, que ahí me adelanté un poquito, disculpen. Y como podrán ver, casualmente, y además, casualmente las colas son listas también. Es decir, la cola de nuestra lista, que vemos en este momento, es otra lista también, que también tiene una cabeza, ¿cierto? Y que tiene su cola que atraviesa una lista. Que bueno, disculpen un segundito. Ok, disculpen que estaba respondiendo una llamada. Pero bueno, eso es lo bueno de grabar la clase, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, la cola pues también es una lista, ¿cierto?, que tiene una cabeza, ¿correcto? Y por supuesto, si tiene una cabeza también, pues es cierto que va a tener, a ver, déjame seguir aquí en la presentación, que va a tener su cola, ¿cierto?, que a su vez es otra lista, y así sucesivamente hasta llegar hasta ese último elemento, ¿cierto? El cual es un poco especial, de hecho, dicho sea de paso, porque como podrán ver, ¿a qué puede apuntar el último elemento? Pues realmente a nada, ¿no? Por eso es el último. Entonces apunta a digamos, a un parámetro llamado como lista vacía. Es decir, una lista que no tiene elementos. Realmente es la nada, ¿no? El nulo. ¿Qué ventajas nos aportan estas listas frente a los arrays? Bueno, por ejemplo, las listas no tienen por qué estar en forma secuencial o consecutiva en memoria. Pueden estar en cualquier posición de memoria. Lo único que se importa es que cada nodo esté apuntando al siguiente por medio de un puntero. Además pueden tener longitud variable. Es decir, nada nos impide agregar y quitar elementos, como podemos ver más adelante.
A cambio, pues las listas tienen algunas desventajas. Por ejemplo, no tienen noción de índice. Eso nos va a impedir acceder de forma aleatoria a los elementos. Es decir, nosotros no podemos decir, dame el quinto elemento de una lista. No, no puedo. Porque simplemente, porque como solamente conocemos la cabeza, pues para poder acceder a cualquier elemento, pues tenemos que pasar por la cabeza e irlo recorriendo de uno a otro. Además, también necesita más espacio en memoria, ya que como no solamente tenemos que guardar un valor, sino que también necesitamos guardar un puntero, pues necesitamos consumir espacio adicional. Vamos a poner un par de ejemplos, a ver qué operaciones podemos hacer con las listas. Esto que tenemos acá es una estructura la cual hemos llamado libre, cierto, que contiene pues un nombre, un autor y un ISBN. Ese ISBN no es más que un identificador, ¿correcto? O sea, un libro común y corriente, una estructura, así como hacíamos la estructura corredor cuando estábamos en programación 2, ¿recuerdan? Bueno, es igual. Y esto que tenemos acá ahora es una lista, ¿sí? Es una lista de libros, ¿sí? Como lo estamos viendo. Como pueden ver, pues tiene una cabeza, ¿correcto? Que es el libro, que, o sea, es la información como tal que estoy guardando, ¿sí? Y también tiene una cola, que es el resto de la lista, ¿cierto? Y pues esa cola a su vez, pues también puede ser una lista que puede tener una cabeza y una cola, ¿cierto? También podría ser una lista vacía, ¿no? Entonces esa cola pues tendría que valer nulo, ¿no? Porque no estoy apuntando a nadie. Siempre que utilicemos cola como nulo, pues nos estamos refiriendo a que es el último elemento de la lista, ¿no? ¿Cierto? Esta es la forma, digamos, que en la cual usualmente utilizamos para guardar información, ¿no? Pero existe una forma más simple, inclusive, de guardar elementos en una lista, que es utilizando dos estructuras, tal como lo tenemos acá. Por un lado, una estructura llamada nodo, que se parece a la que hemos visto anteriormente, con un elemento y con un elemento siguiente, ¿cierto? Y una lista que lo único que contiene es una cabeza, que es un puntero al primer nodo. Lo bueno de la lista es que podemos tener más elementos en su estructura. Por ejemplo, podemos introducirle una longitud o cualquier otro tipo de metadato que nosotros queramos, ¿no? O que necesitemos. Ahora sí, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer con listas? Pues, por ejemplo, podemos crear un nodo, ¿sí? Y esto es bastante sencillo de hacer. Una función que a partir de un libro solamente nos nuevamente acá. Ok, como mencionaba, entonces vamos a seguir acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo entonces, como les mencioné, hacer con una lista? ¿Cuáles son las funcionalidades que podemos abarcar? Bueno, podemos crear entonces un nodo. Esto es bastante sencillo de hacer, ¿no? Una función que a partir de un libro nos devuelva un nodo, ¿cierto? Simplemente pues tendrá que tomar un nuevo nodo, ¿cierto? Ponerle como elemento el elemento que queremos meter en el nodo y hacer que su siguiente valga nulo, ¿no? Porque realmente no sabemos a qué apunta. Así que por si acaso que no apunte nada. Lo devolvemos y con eso estamos hechos, ¿no? Ya terminaríamos. Ahora, para recorrer una lista, pues para poder recorrer una lista tendríamos que acceder a cada uno de los elementos de esa lista, empezando por el primero y terminando por el último. Por ejemplo, digamos que yo podría representar mi biblioteca de libros como una lista y puedo acceder al primer libro guardado en esa lista, simplemente accediendo mediante biblioteca.primero, ¿cierto? Con esto accedo al nodo
y si accedo al elemento puedo acceder directamente al libro. Pero no obstante, ¿cómo podría acceder a sucesivos elementos? Eso ya es un poco más complicado, ¿cierto? Puedo considerar el segundo elemento, que sería el siguiente del primero. El tercer elemento pues sería el siguiente del primero, y así sucesivamente. El problema es que esto igual no es muy eficiente, ¿no? ¿Existe alguna forma de tal vez de recorrer de forma más flexible los elementos de una lista? Pues afortunadamente sí. Podemos utilizar un bucle para, digamos, recorrer los elementos del primero al último. Y se estarán preguntando cómo sabemos cuando llegamos al último nodo, ¿verdad? O al último elemento. Pues como se lo he dicho anteriormente, el último elemento va a ser el que apunte a la lista vacía o a null. Por lo que tenemos que hacer es un bucle que vaya recorriendo cada uno de los elementos hasta que se encuentre uno que su siguiente sea nulo. Por poner un ejemplo de código, ¿verdad? Una función que recorra una lista L podría ser la siguiente. Necesitamos un puntero para poder ir guardando la precedencia de en qué lugar de la lista estamos. Inicialmente va a estar en cabeza, mientras que ese puntero no apunte a una lista vacía. Podemos procesar el elemento pues apuntado por ese puntero y pasar al siguiente elemento con esa línea, y ahora el puntero va a ser el siguiente del puntero, ¿cierto? Gracias a eso, si cerramos el bucle, podemos ir pasando cada uno de los elementos de la lista y podemos procesar uno tras el otro hasta llegar al último. Cuando procesemos el último, el puntero se actualizará por el valor nulo, porque ya el último pues no tiene nada después, y ya saldremos del bucle, ¿cierto? Con esto terminaremos nuestra función. ¿Cómo podríamos también insertar elementos en una lista? Bueno, eso depende, ¿no? Si está vacía la lista, estamos intentando hacer un prepend, es decir, estamos intentando agregar algo al principio, o intentamos hacer un append, ¿verdad? Agregarlo al final, o bien queremos agregar algo entre medias, ¿no? Veamos. En el caso de que la lista esté vacía, es muy sencillo. Si una lista está vacía, entonces su primer elemento obligatoriamente va a ser un nulo, ¿verdad? Con simplemente instanciar un nuevo nodo y asociarlo dentro del primer elemento de la lista, pues está listo, ¿no? Y no obstante, insertar elementos al principio es un poco más complejo, ¿no? Pero con este gráfico creo que les va a quedar bastante claro. Tenemos una lista que tiene el primer elemento, que es 32, y yo quiero agregar un elemento antes que el 32. Es fácil, ¿verdad? Hago una instancia de un nuevo nodo, hago que su siguiente apunte al primer elemento y luego actualizo el puntero primero para que apunte al nuevo primero, ¿cierto? En código esto se traduce con lo siguiente: tomo un nuevo nodo, ¿cierto? Le pongo su valor, hago que apunte a la actual cabeza de la lista y luego actualizo esa lista, y con eso hemos terminado, ¿cierto? Digamos que insertar elementos al final requiere un poco más de práctica. Tenemos que ir recorriendo la lista, ¿sí?, hasta llegar a un elemento que ya no tenga siguiente, es decir, el último elemento. Cuando hayamos llegado a él, ¿cierto?, instanciamos un nuevo nodo y hacemos que el último elemento de la lista ahora apunte al nuevo nodo recién creado. Con esto ya hemos incorporado nuestro nuevo elemento. Por último, también puede ser que tengan interés en insertar un elemento después de otro. Por ejemplo, puede ser que podamos o queramos insertar un elemento después de la quinta posición, o puede ser que quiera insertar un libro dentro, o un elemento dentro o después de otro libro con un nombre específico, como el arte de la guerra, ¿no?, que tenemos aquí.
¿sí? Para hacer esto, lo único que tengo que hacer es recorrer mi lista con un puntero llamado anterior. Este puntero va a apuntar al elemento anterior del nuevo elemento que quiero introducir. Imaginemos que nosotros queremos introducir un elemento después del 19, ¿cierto? Pues yo hago que anterior apunta a 19, ¿cierto? Lo hago, aún no he llegado, hasta que llego, perfecto. Ahora voy a instanciar mi nuevo elemento, ¿sí? Voy a meter un nodo y voy a hacer que ese nodo apunte al elemento que sigue anterior. Después actualizo el puntero siguiente de anterior para que ahora apunte al nuevo nodo y ya lo tengo insertado. Si les hace complicado de ver esto, pues dejen que lo mueve un poco de sitio, ¿no? ¿Ven? Simplemente tengo que primero insertar el puntero por la derecha para que apunte al que antes era el siguiente del anterior, y después mover el puntero de la izquierda para que anterior ahora sea el nodo antecesor del nuevo nodo recién creado. Por último, para eliminar elementos, ¿cierto? Tenemos que jugar también con punteros, al igual que hemos hecho con el insert, ¿verdad? O al insertarlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no podemos simplemente cambiar un puntero de valor. Tenemos que mantener siempre una referencia a ese elemento que queremos eliminar, porque también tenemos que liberar esa memoria ocupada por dicho nodo, sobre todo si estamos usando memoria dinámica en nuestro lenguaje de programación, y si esto no nos permite hacerlo de manera automática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder eliminar un elemento o ese primer elemento de una lista, me basta solamente con hacer que el primero sea de esa lista sea el segundo de L. Entonces no, porque entonces básicamente no estaría liberando la memoria y estoy usando el anterior al primer elemento. Lo que tengo que hacer realmente es algo como lo siguiente. Si quiero eliminar el primer elemento de una lista, primero debo usar una variable temporal para guardar el primer elemento, ¿cierto? Después sí actualizo mi puntero para que ahora sea el primer elemento sea el segundo elemento, y después me ocupo de eliminar de memoria la variable temporal. Con eso ya tengo eliminado el primer elemento. En el caso que quiera eliminar el último elemento, lo que tengo que hacer es acceder a la última posición de la lista y después eliminarlo de una forma parecida. Por ejemplo, esta función que tengo aquí me va a permitir eliminar el último elemento de la lista L. Necesito una variable temporal para guardar el elemento que quiero eliminar de la lista, ¿no? Igual que antes, y usar un puntero llamado nodo para ir accediendo a cada uno de los elementos hasta llegar al penúltimo. Luego me pongo en el primer elemento, ¿verdad? Y comienzo a recorrer la lista. ¿Cuándo sé que he llegado al penúltimo elemento? Bueno, es fácil, ¿no? Cuando el siguiente del siguiente sea nulo. ¿Por qué? Porque ya saben que el nodo siguiente sería el penúltimo y por lo tanto el nodo siguiente sería el que viene después del último, que debería ser nulo. Mientras no sea nulo, pues nada, continúo avanzando. Pero una vez que ya llegue al final de ese mientras que se ve allí, lo que tengo que hacer es extraer el siguiente en la variable temporal y eliminar ese siguiente que tenga el penúltimo. Ahora, de esa manera, el penúltimo va a ser el nuevo, ¿no? Que sería el último. O sea que termino eliminando mi variable temporal y con eso pues ya lo tengo hecho, ¿no? Por último, también me podría interesar a lo mejor borrar un elemento intermedio, ¿cierto? Todo lo que tengo que hacer es hacerlo más o menos, manejarlo de forma parecida al como lo hacíamos el de la posición anterior que quiero eliminar, ¿no? Que es más o menos lo que he hecho con el último elemento. Y en ese caso lo que tengo que acceder
o hacer es acceder al puntero, de modo que la posición anterior del elemento que quiero eliminar apunte al elemento que viene después del que quiero quitar. Por ejemplo, como mejor se ve, si yo quiero quitar de acá el elemento 21 de esta lista, todo lo que tendría que hacer es hacer que 32 apunte como siguiente al que viene después del 21, ¿no? Por ejemplo, 19. No se olviden mantener una referencia a 21 para poder hacer un delete, ¿verdad? O borrar lo que está en esa parte de la memoria, ¿cierto? En resumidas cuentas, con listas podemos hacer cosas como estas. Podemos identificar el primer elemento, ya saben, en la cabeza. Podemos identificar el último si vamos recorriendo la lista. También podemos insertar elementos al principio, como a media, como al final, y podemos eliminar elementos tanto al principio como en la mitad o intermedio como al final, ¿cierto? Entonces, bueno, esta digamos que es la parte de la parte introductoria. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Déjenme parar acá mientras los coloco. Ok, ya en nuestro editor preferido, ¿verdad? En este caso nuestro IDE preferido, pues vamos a implementar lo que son funciones y estructuras para poder ver todos estos conceptos. Entonces vamos a utilizar los conceptos de una lista simplemente enlazada, como lo acabamos de ver. Vamos a utilizar una estructura nodo que va a contener el dato y un apuntador al siguiente nodo. Y las funciones que vamos a estar viendo va a ser insertar un nuevo nodo en la lista, eliminar un nodo de la lista, verificar si la lista está vacía, buscar un elemento en la lista e imprimir todos los datos de la lista. Muy bien, entonces nos vamos ya acá, ¿cierto? Entonces vamos a empezar incluyendo la biblioteca. Vamos a ver aquí. ¿Cierto? ST in out .h, ¿cierto? Vamos a ver. Es el estándar input output, ¿cierto? .h. Y vamos a incluir también la biblioteca de la librería estándar std o standardlib.h. Vamos a comenzar definiendo lo que es la estructura de nuestro nodo. Entonces vamos a colocar digamos un type def, ¿verdad? ¿Cierto? Como lo tenemos ahí, y vamos a decir que es de tipo struct, ¿cierto? Un nombre, vamos a colocarle nodo, y en esta lista, en esta ocasión vamos a crear una lista, ¿cierto? Que va a tener datos enteros, o una lista de datos enteros. Entonces vamos a ponerle a nuestro nodo un dato de tipo entero. Entonces vamos a colocar int, ¿cierto? Int dato, ¿cierto? Y ahora vamos a crear el apuntador al siguiente nodo, correcto, que sería struct, ¿cierto? Nodo asterisco siguiente. Y con eso estamos creando el apuntador al siguiente nodo de nuestra lista, ¿cierto? Finalizando escribiendo un nombre, ¿verdad? Para nuestra estructura. Vamos a colocarlo como nodo en mayúscula. Fíjense que aquí ya me lo reconoce que es un elemento que tiene estas características, ¿cierto? Y finalizamos con punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestro main, ¿verdad? Vamos a hacer lo hemos hecho. Main. ¿Cierto? Que por ahora
no va a tener nada, pero sí va a tener otra función, el return, ¿cierto? Ya que es una función 0 multicam. Y bueno, vamos a crear primero el prototipo, ¿cierto? Digamos la función que crea el nodo, ¿verdad? O la función crea nodo nos va a devolver un nodo creado, va a reservar memoria y la va a inicializar con un dato. Entonces vamos a comenzar y definiendo el tipo de la función, ¿verdad? Lo que nos va a regresar, vamos a crear el nombre, vamos a poner crear nodo, ¿cierto? Y como parámetro vamos a pasarle el dato entero, correcto, parámetro de la función y listo. Ya con esto tenemos nuestro prototipo y vamos a hacer la implementación de esa función. Vamos a hacerlo aquí abajo, ¿cierto? Ok. Entonces, como primer paso, vamos a crear un nuevo nodo, ¿cierto? Vamos a escribir entonces de tipo nodo. ¿Verdad? Nodo. Y sería entonces asterisco nuevo, ¿cierto? Y lo vamos a inicializar en null, ¿cierto? Ahí está. Ahora vamos a reservar memoria para este nuevo nodo, ¿cierto? Ok, disculpen allí. Entonces vamos a ponerle también que ese nuevo, ¿verdad? Que acabamos de definir allí va a ser igual. Y hacemos un cast, ¿verdad? De tipo nuevo asterisco. O sea, básicamente estamos forzando que sean del mismo tipo. Vamos colocando acá nuevo asterisco, ¿cierto? Y vamos a poner malloc o malloc, ¿verdad? O mayo, como dicen varios por ahí. ¿Cierto? Entonces vamos a poner aquí. Recuerden que esto, lo que estamos aquí realmente lo que estamos haciendo es una reserva de memoria, correcto. Entonces vamos a poner el size of, correcto, y vamos a colocar el tamaño de la estructura nodo, cierto, que es esta que tenemos acá. Vamos a poner una condición para asegurarnos de que se creó el espacio o se reservó el espacio para este apuntador, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá if, ¿cierto? Si digamos que nuevo, que es tipo nodo, ¿verdad? Si eso que está allí es diferente de null, correcto, entonces vamos a colocar que nuevo flecha dato
Ujú. Me dice que esta flecha, ¿qué es lo que significa? Esta flecha simplemente me está indicando, o sea, cómo acceder a las propiedades que están en un elemento de tipo nuevo. En este caso acabamos de decir que nuevo, hicimos un casting, ¿verdad? Un casting. Si vieron ya programación orientada a objetos conmigo, pues básicamente es como hacer que un elemento tenga o posea, digamos, el tipo de dato, el cual, o estoy forzando a que este elemento de tipo nuevo tenga este tipo de datos, eh, que es nodo, ¿no? Que es precisamente, o sea, que es este que está acá. Es decir, que debe tener un dato y también debe tener una estructura de tipo, de tipo nodo, correcto. O sea, es como llamarse como una función autoinvocada. O sea, ¿por qué? Porque el próximo también va a tener un dato y un nodo siguiente, correcto. Entonces, básicamente es como llamarse a sí mismo. Entonces, por eso es que cuando coloco acá esta flechita, ¿sí? Cuando coloco esta flechita, así, estoy accediendo tanto al dato que ellos tienen. Recuerden que, pues básicamente, cualquier elemento que yo tenga en una lista va a tener un dato y el apuntador al nodo al nodo siguiente, correcto. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, recuerden que realmente quiero hacer varias cosas, como crear un nodo, verificar si tiene elementos, borrar un nodo, insertar un elemento, o sea, porque los elementos son nodos, correcto, como lo vimos en la presentación. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, primero o sea, recuerden lo que acabamos de decir, o sea, tengo una función principal que todavía no tiene nada, pero sí definí una estructura de tipo nodo, y los nodos siempre tienen un dato, o sea, una información, y el apuntador, ¿sí? Al nodo siguiente, que en este caso, pues dijimos que es una variable que se llama siguiente, correcto, y es una estructura de tipo nodo como tal, correcto. Y esto es lo que esta es la primera, esto es como decir, la primera variable de la estructura, que lo hemos llamado nodo. Y entonces estamos diciendo, mira, sabes que vamos a crear una función, ¿verdad? Que te devuelva un nodo, porque eso es lo que estamos haciendo, creando nodos. Entonces resulta que siempre, pues cuando yo voy a definir una función, pues yo voy a decir qué tipo de dato tiene, como en este caso la función main va a retornar un entero. Entonces yo estoy diciendo aquí que la función nodo me va a devolver un nodo, ¿verdad? Siempre y cuando yo le dé como parámetro un dato. En ese caso, pues lo que tengo es el prototipo de la función y más abajo estoy creando o estoy definiendo la función como tal. Pues básicamente digo que tengo un nodo, correcto, o sea, una estructura de tipo nodo, que de hecho si se dan cuenta, cuando pongo ese nodo ahí, pues me está diciendo o me está indicando el tipo que va a tener este apuntador nuevo. Y primero lo voy a poner a apuntar en null. Luego quiero reservar un espacio de memoria, correcto. ¿De qué tamaño? Bueno, del tamaño de tipo nodo. Y por eso es que lo estoy colocando acá. De esta manera eh, para poder tener ese casting que acabamos de mencionar. Entonces aquí lo que quiero realmente verificar es que si nodo es diferente de null, si es nuevo, perdón, es diferente de null, pues quiere decir que ya me dieron, si esto arroja un true, quiere decir que ya me reservaron un espacio, o el sistema operativo me reservó un espacio de memoria. Y si es así, pues entonces nuevo, que es una variable de tipo nodo, y nodo pues tiene tanto, eh, tanto datos como el nodo siguiente, entonces por eso es que yo puedo acceder a esas propiedades. Por eso es que yo le coloco aquí esta flechita y así, entonces me dice, bueno, puedo acceder a datos o al nodo siguiente. Entonces, ¿a qué quiero acceder? Bueno, en este caso quiero acceder a datos. Eh, entonces voy a decir que eso que está ahí le voy a asignar, ¿sí? El valor, se le voy a asignar el dato que está entrando, ¿sí? Por acá, ya va, que unas hormigas me quieren picar aquí, al dato que está entrando como, eh, o que está entrando en la función crea nodo como un parámetro, ¿cierto? Es un dato entero y vamos a poner el apuntador a siguiente, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí, punto y coma, y vamos a decir que nuevo, ¿sí? Entonces vamos a definirle también o vamos a acceder a esa propiedad, ¿cierto? Fíjense acá, lo hice mal, bueno, en realidad lo hice mal, ¿no? Pero está bueno que
que lo haya hecho mal, porque fíjense que aquí no me está dando ninguna información. ¿Por qué? Porque la flechita tiene que estar junta. Entonces tienen que estar así, bien juntica, para que me diga lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a decir que siguiente, en este caso le voy a asignar el valor de null, ¿cierto? Y por último, pues al ser una función, ¿verdad?, que crea un nodo, pues en este caso pues me debería retornar, ¿cierto?, el nuevo nodo que creamos. Nuevo, ahí está. Y listo, ¿no? Con esto estamos implementando la función crear nodo. Podemos probar como les decía, podemos probar que nuestra función está funcionando desde el main, ¿verdad? Vamos al main y declaramos un nuevo nodo, correcto. Vamos a colocar aquí, vamos a decir que esto es nodo, ¿cierto? Un nuevo nodo, y vamos a declararlo, ¿verdad?, una estructura de tipo nodo, como un apuntador, a llamarlo nuevo. ¿Sí? Estamos declarando y vamos a escribir que nuevo, ¿verdad?, va a ser igual aquí a la única función que tenemos, ¿verdad?, es crear nodo. Y le vamos a pasar un dato, ¿verdad? Vamos a pasarle el 5, por decir algo, ¿cierto? Multicoma para que no chille nuestro compilador, que es un entero, ¿no? Y después vamos a imprimir el dato, pero desde nuestro nodo creado, ¿no? Entonces vamos a decir printf y escribiríamos entonces el dato del nuevo nodo, ¿cierto? Del nuevo nodo es 2 puntos porcentaje de, y entonces vamos a poner aquí nuevo, ¿verdad?, que tiene las propiedades, y si ponemos flecha, ¿verdad?, debería dejarnos acceder a data, correcto. Y con estos nos estaríamos asegurando aquí, con esto nos estaríamos asegurando acá ¿verdad?, de que se ha creado pues el nuevo nodo. Nos vamos a poner aquí system, eso vamos a poner pause, y que tiene efectivamente el dato que le pasamos, ¿no? Así que vamos a compilar acá, ¿cierto? A ver, me está diciendo printf, acá me está diciendo en el struct, tengo un nombre de data, un segundito aquí. Ok, bueno, con la magia de la televisión, pues aquí es donde tengo el error. Claro, me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes una estructura, que es algo que se llama data. Lo escribí mal, tengo dato. Ok, dato sí me lo reconoce que es de tipo entero. Entonces vamos a ver acá. Aquí me hace falta un punto y coma, ¿cierto? Entonces, bueno, acá se hizo la construcción, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a ejecutar nuestro programa, ¿no? ¿Cierto? Le damos aquí en play, que lo pudimos haber hecho en ejecutar en construir y ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como podemos ver, nos dice en la consola que el dato de nuevo dato es 5, con lo que hemos comprobado que nuestra función de crear nodo está correcta y funcionando. Aquí un segundito mientras respondo por acá. Ok, buenísimo.
Eh, Vamos a eliminar estas líneas del main, ¿verdad? Porque simplemente era como para verificar, ¿cierto? De que eso estuviese funcionando correctamente, ¿cierto? Y ahora vamos a proceder a crear la función insertar al inicio, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver, la función crear no la vamos a estar utilizando de manera explícita, ¿no? Pero la vamos a hacer de manera implícita, cuando insertemos un nodo al inicio o un nodo al final. Entonces, esta función de insertar nos va a crear el nodo de manera implícita, ¿no? Nosotros solamente le vamos a pasar el dato a la función de inserta al inicio, inserta al final, y esta función se va a encargar de crearnos un nuevo nodo. Entonces vamos a declarar un nuevo nodo, o a declarar, perdón, la función de inserta al inicio. La vamos a poner de tipo entero, ¿cierto? Vamos a escribirla por aquí, el prototipo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar allí y para que nos regrese un 1 o un 0, dependiendo si puedo insertar o no el nuevo nodo en la lista, ¿cierto? Entonces vamos a poner el nombre, insertar, vamos a colocar insertar inicio, ¿verdad? Porque quiero insertar un nodo al inicio de la lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué le voy a pasar? La cabecera, ¿cierto? O la cabeza, digamos acá, que va a ser de tipo nodo, ¿verdad? Le vamos a pasar algo aquí, presten atención, muy importante, con doble asterisco, y vamos a ponerle cabeza, ¿sí? Con doble asterisco para que no se pierda el apuntador, ¿cierto? Y vamos a pasarle el dato que queremos insertar en el nuevo nodo. Vamos a colocar aquí int dato, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir a la implementación de esta función, la copio, ¿verdad? Entonces, y lo que vamos a hacer primero es, vamos por acá, esta, de hecho la puedo cerrar aquí, ¿verdad? La acabo de minimizar. Vamos a colocarnos aquí, un segundito, mejor la abro, la veo, me pongo aquí al final, control V, coloco aquí, ya de apertura y cierre, y ahora sí cierro esta, correcto, y entonces ahora pues me queda esta más, me va quedando más ordenado. Entonces vamos a decir aquí que lo que quiero es un nodo, ¿cierto? Un nodo, y lo que quiero es crear un nuevo nodo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en, vamos a decir que es nuevo, sí. Vamos a ponerlo en null, ¿verdad? Correcto. Y vamos a decir que nuevo, le vamos a asignar esa variable de tipo puntero que acabamos de definir, que es de tipo nodo. Vamos a decir que ese nuevo, le vamos a asignar entonces la función crear nodo, ¿cierto? Y a crear nodo, pues tengo que pasarle el dato que le estamos pasando a la función, ¿no? Entonces, que es a la función insertar al inicio, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí dato. Vamos a poner también una condición, ¿cierto? Si, vamos a ver lo mismo, ¿no? Si, vamos a colocar si nuevo es diferente de null, ¿verdad? Entonces, si nuevo es diferente de null, correcto. Entonces significa que se pudo reservar la memoria correctamente, ¿cierto? Y para insertar nuestro nuevo nodo al inicio, pues es tan sencillo como decir nuevo, digamos entonces que nuevo, sí, flecha siguiente para poder
acceder. Siguiente, ¿verdad? Va a ser igual a la cabeza, ¿sí? En forma de apuntador, correcto, tal cual como lo tenemos ahí. Y vamos a poner la cabeza, ¿sí? Igual al nuevo nodo, ¿cierto? Para que entonces nuestro nuevo nodo se convierta en la cabeza, que sería el primer elemento de la lista, ¿cierto? O para que nuestra cabeza esté apuntando al nuevo nodo que estamos insertando. Pues vamos luego de eso. Vamos, si eso está correcto, entonces vamos a retornar uno, ¿cierto? Es decir, que sí se pudo insertar al inicio, ¿cierto? Y luego colocamos acá un return 0, ¿cierto? Que me indicaría de que no hay insertado nuestro nuevo nodo al inicio. Entonces, ahora para comprobar esto, vamos a nuestro main, ¿cierto? Este señorcito que tenemos aquí, ¿cierto? Y entonces, ahí podríamos decir, con nuestro nuevo nodo, vamos a ponerle, digamos, cabezas en este caso, ¿sí? Y lo vamos a inicializar en null, ¿cierto? Vamos a ponerle insertar inicio, que es la función, ¿verdad? A ver, que no me lo está reconociendo, pero bueno. Ah, porque aquí lo he escrito mal. Es insertar, por eso es que no me lo reconoce. Insertar. Me disculpan, esa es la que vengo. Insertar. Inicio, ahora sí me está reconociendo que es una función. Y le voy a pasar la cabeza, ¿verdad? Por referencia. Se lo paso acá. Y le pasamos el dato que queramos insertar al inicio, ¿cierto? Que en este caso va a ser un 5, ¿no? Si quiero, o un 6, lo que yo quiera. Pero va a ser necesario que implementemos también la función de imprimir la lista, ¿no? Para poder observar que efectivamente se están insertando esos datos al inicio de nuestra lista, ¿no? Así que vamos a definir primero el prototipo de eso, ¿cierto? Vamos a ver, aquí tendría que hacer esto. Cierro acá, vamos a ver aquí a guardar. Aquí, eso es una manera de ir debugueando también, ¿no? O sea, no esperar hasta el final, sino ir construyendo. Ok, aquí no voy a mostrar absolutamente nada porque no estoy teniendo ningún printf, y aparte pues tengo que, para poder verificar si se está insertando, lo que acabamos de decir, de colocar una función para mostrarlo, ¿no? Entonces vamos a poner que sea, vamos a ponerle void, ¿verdad? Que sea, no quiero que me devuelva nada. Bueno, vamos a ponerle imprimir lista. Y como parámetro, pues solamente le vamos a pasar la cabeza. Con un solo asterisco, ¿verdad? Que es tipo nodo. Pega con nodo. ¿Cierto? Entonces sería acá la cabeza con un solo asterisco, ¿verdad? Porque no vamos a hacer modificaciones sobre la cabeza, ¿no? Únicamente la vamos a consultar. Entonces, bueno, dicho eso, ponemos un punto aquí, nos copiamos esto aquí, control C, recordando que este es el prototipo, ¿verdad? Y entonces, bueno, no,
ponemos, vemos acá, colocamos aquí, control V, quitamos acá, ¿cierto? Y ahora aquí sí podemos cerrar esto. Entonces bueno, ya tenemos aquí las funciones, una que es crear datos, crear nodo, perdón, y otra es insertar uno del inicio. Entonces vamos a hacer otro que sea imprimir la lista. Entonces vamos a hacer la implementación como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a declarar un apuntador auxiliar que se llame, a ver, de tipo nodo, se llame, a ver cómo lo ponemos, no tengo mucha imaginación. Bueno, vamos a ponerle n aux, ¿verdad? Y lo vamos a inicializar en la cabeza, ¿cierto? Ahí está. Eso para que nuestro apuntador apunte al primer elemento de la lista, ¿cierto? Y vamos a ver un while, ¿sí? ¿Cierto? Entonces vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Mientras n auxiliar sea diferente de null, ¿verdad? Auxiliar que está ahí sea diferente de null, ¿cierto? Entonces vamos a imprimir el dato que está en la lista. Y un valor acá, ¿cierto? Porcentaje de, ponemos aquí un espacio y le vamos a poner, o sea, NAO ¿verdad? Y quiero acceder aquí a datos. Y recuerden que datos es donde estoy guardando el valor, ¿no? Guardo el valor del nodo. Y entonces vamos a avanzar por la lista, ¿no? Entonces vamos a avanzar por ahí y decimos que naux va a ser igual a naux, ¿verdad? Flecha siguiente, ¿cierto? Esto para que vaya recorriendo la lista de uno en uno, ¿no? Y eso sería todo lo que utilizaríamos para imprimir nuestra lista completa. Entonces ahora sí podríamos probarlo. Nos vamos al main, ¿cierto? Insertamos al inicio. Correcto. El número 5. Y vamos a hacer nuevamente una inserción al inicio. Control V. Y vamos a insertar el número 4. Vamos a poner que sea el 4. ¿Cierto? Ahí está, el 4. Por lo que deberíamos de ver en nuestra consola, primero el 4 y después el 5, ¿no? Entonces vamos a llamar a la función imprimir lista, ¿cierto? Fíjense que tengo que pasarle la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a punto y coma al final, ¿verdad? Vamos a guardar, vamos a construir. Ok, no me dio ningún error, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar el programa, ¿cierto? Me debería salir un 4 y un 5. Ahí está, ¿verdad? El primer elemento, que fue el de insertar, se insertó un 4. Y luego, primero en la lista se insertó un 5. Luego se insertó un 4, ¿verdad? Una nueva cabeza. Y luego estoy imprimiendo esa lista
como tal, o sea, lo, o imprimiendo la lista completa empezando por la cabeza, ¿correcto? Y la cabeza es el 4 porque estoy diciendo que estoy insertando eso al inicio, ¿cierto? Entonces está correcto. Por lo que podemos darnos cuenta, ¿no?, que nuestra función de insertar al inicio es correcta. Entonces, bueno, muy bien. Vamos entonces a proceder con la función de insertar al final. Entonces, vamos a utilizar la misma premisa que la insertar al inicio, ¿no? Vamos a pasarle un dato y la función de inserta final nos va a crear un nodo de manera implícita. Entonces vamos a poner, vamos a ver para que no, un int, ¿verdad? Para que nos regrese un 1 o un 0, dependiendo si puede insertar al final o no. Vamos a colocar el nombre de la función, insertar final. Le pasamos la cabeza, ¿cierto? Entonces vamos a colocar allí, que es tipo nodo, ¿verdad? Ya voy con nodo otra vez. Ay, Dios mío. Pero es que ni estando pila se me pasa. Entonces vamos a insertar la cabeza, ¿verdad? También con doble asterisco para no perder esa referencia. O sea, para no perder el apuntador, ¿verdad? Entonces, ahí sería cabeza. Y le pasamos también el dato. Correcto. Entonces vamos a colocar aquí int el dato que quiero insertar al final. Vamos a copiar nuestro prototipo, siempre y cuando pongamos un punto y coma. Control C, ¿cierto? Nos vamos para acá. Cerramos, ya este está cerrado. Vamos a cerrar este, correcto. Ya tenemos allí 3 funciones. No, pero tenemos que habernos puesto hasta el final de esto. Copiamos el prototipo, decimos acá, abrimos y cerramos para esos curly braces. Ahora sí cerramos aquí, ¿cierto? Y vamos a proceder a realizar entonces la implementación de nuestra función, ¿cierto? Vamos a crear entonces también un nuevo nodo, o sea, una estructura de tipo nodo, y vamos a inicializarlo, o sea, eso como un apuntador, ¿verdad? Vamos a decir que es nuevo, y vamos a asignarle un null, ¿verdad? Vamos a poner entonces, igual que el anterior, ¿cierto? Vamos a poner que nuevo, ¿cierto? Va a ser igual a crear nodo, porque necesito crearlo, ¿cierto? Y le vamos a pasar el dato, ¿cierto? Vamos a validar que se haya creado nuestro nuevo nodo, ¿verdad? Entonces if igual, ya esto no lo sabemos, ¿cierto? Entonces poniendo si nuevo, ¿verdad? Es lo mismo, es diferente de null, ¿verdad? Entonces en la función de insertar al final vamos a usar un apuntador auxiliar que recorra la lista en busca del último elemento, ¿no?, de esa misma lista, para poder apuntar desde ese elemento al nuevo nodo. Entonces vamos a crearlo aquí, ¿verdad? También ese auxiliar. No es aquí, es aquí, ¿cierto? Vamos a poner n, poner también, como lo vimos en la presentación, ¿no? N, vamos a ponerlo también n auxiliar, ¿verdad? Un segundito, disculpen acá, ya continúo. Ok, disculpen, nos habíamos quedado en la creación de n auxiliar. Vamos a poner el asterisco n
colocarlo acá, auxiliar, ¿cierto? Y lo vamos a apuntar a la cabeza con un asterisco. Y lo que vamos a hacer es que si se creó ese nuevo nodo, ¿cierto? Entonces vamos a recorrer ese n auxiliar hasta el último elemento de nuestra lista. Entonces vamos a hacerlo con un while, ¿cierto? Mientras que n auxiliar, ¿verdad?, en su propiedad siguiente sea diferente de null, correcto. Entonces vamos a recorrer, a ver, este que tenemos aquí es este, y este que tenemos aquí es este, o sea que este no lo abrí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que apunte en auxiliar, ¿verdad? Vamos a hacer que apunte al siguiente elemento, ¿verdad? Entonces va a ser a n auxiliar va a ser igual a n auxiliar, flecha siguiente, ¿verdad? Y otra vez lo escribí mal. Y cuando estemos haciendo esto, ¿verdad?, nos estamos asegurando de que nuestro apuntador auxiliar quede en el último elemento de la lista, ¿cierto? Una vez que salga de este ciclo, va a estar en el último elemento, y ahí lo único que vamos a hacer es n auxiliar, ¿verdad? O sea, luego de acá vamos a decir entonces n auxiliar va a tener entonces el siguiente, ¿cierto?, que por defecto sería en null, ¿verdad? O sea, porque ya va a ser el último. Para que apunte, o sea, él va a, no es que va a ser acá, no, sino que él ahí va a estar en null, pero que apunte hacia nuevo, ¿sí? O sea, al que nosotros vamos a introducir. Entonces, bueno, de esta manera únicamente ya lo que nos hace falta es hacer el return 1 para indicar, ¿cierto?, que se insertó al final, o en caso de que no haya sido, ¿verdad?, exitoso, entonces hacemos un return 0, ¿cierto? Entonces, para indicar que no se insertó al final. Entonces, bueno, ahora vamos a probar nuestra función de insertar al final, y vamos a ponerlo antes de imprimir la lista, ¿cierto? Déjenme borrar un segundito esto. Ya sabemos que 4 y 5, entonces podríamos ponerlo acá antes de imprimir la lista, y lo vamos a imprimir, lo vamos a insertar aquí. Perdón, estoy en los prototipos, disculpen, esas son las que vengan. Aquí vamos a poner, después de inserta inicio, vamos a poner aquí inserta final, ¿cierto? Y pues él va a esperar la dirección de la cabeza, ¿cierto? O sea, la referencia, ¿cierto? Y vamos a insertar el dato número 6, ¿cierto? Tenía que estar al final. Y después copiamos la función y vamos a insertar el dato número 7. Vamos a poner el 7, 4, 6.
97, ahí está. Así que, bueno, vamos a compilar, ¿cierto? Bueno, control S para guardar los cambios. Bueno, vamos a darle aquí construir y compilar. Ahí está, perfecto. Me dice el 4 y el 5, que fueron los que insertamos al inicio, ¿verdad? Luego insertar al final, insertamos el 6, ¿verdad? O sea, bueno, hicimos dos inserciones al final de la lista. Entonces ahí se ve. Perfecto. Está, podemos entonces ver que nuestra función de insertar al final también es correcta. Vamos a definir ahora la función de está vacía, la cual nos va a retornar un 1 si la lista está vacía, o un 0 si la lista no se encuentra vacía, ¿correcto? Entonces para eso vamos a definirla como int. Vamos a ver, ahora sí, aquí, ¿verdad? Las definiciones de los prototipos, vamos a decir que es un int y vamos a poner aquí está vacía. Y como parámetro le vamos a pasar la cabeza con un solo asterisco, porque no vamos a realizar ninguna modificación, no solamente vamos a verificar. Entonces le ponemos la cabeza, ¿cierto? Entonces, bueno, ya simplemente con eso ya tengo mi prototipo. Control C. Aquí al final, para que no me vuelva a pasar lo mismo, ¿cierto? Coloco Control V. Ya la definí. Así como ya la definí. Ahora cierro esta, ¿verdad? Y fíjense cómo va quedando bien ordenado, ¿no? Ok, entonces ahora aquí, si está vacío, vamos a ver cómo lo definimos, ¿cierto? Entonces la implementación sería, entonces vamos a colocar entonces también un if, ¿verdad? Yo me imagino que ya sabían por dónde venían los tiros, ¿cierto? Entonces, y vamos a decir si la cabeza, ¿verdad? Es igual a null, ¿verdad? Entonces, si eso es igual a null, entonces vamos a hacer un return, ¿verdad? De 1 en tu cama. Si no, vamos a hacer un return, ¿verdad? De un 0 para indicar que no está vacía. Entonces, bueno, para implementarlos en el main, nos vamos a ponerlo, como dijimos, en el main, y vamos a colocarlo al inicio, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá una variable, la voy a llamar int resultado, voy a llamar resultado, ¿cierto? Voy a ponerle res, y vamos a poner acá que res, le voy a asignar el valor de la implementación de la función, está vacía, ¿cierto? Y vamos a pasarle la cabeza, ¿cierto? Antes de insertar cualquier dato, ¿no?, en esa lista, y vamos a hacer un if. Entonces, si lo escribí en español, que son las, como se podrán dar cuenta, y aquí, a ver, bueno, son las 7:30 de la noche, pero hasta ahora fue que me vino
la luz y el internet. Se habían ido ambos. Entonces aquí sí, ¿verdad? Digamos que res es igual a 1, aunque podría simplemente poner res, ¿verdad? O sea, si es 1 sería un true, entonces él lo interpretaría como cierto. Entonces si es igual a 1 o a true, entonces de hecho si es una sola cosa, pues ni siquiera tendría que colocar los corchetes, ¿no? O sea, simplemente con ponerlo identado ya él entiende. Entonces vamos a poner aquí print f, correcto. Entonces colocaríamos algo ahí como la lista. Vamos a ver, colocaríamos aquí esta vacía, correcto. Y si no, vamos a imprimir. Cierto. Vamos a imprimir allí la lista vacía. Print F, ¿verdad? La lista no está vacía. Uf, me fui por aquí. Ok, la lista no está vacía. Control S, guardo cambios. Ok. Entonces, dicho esto, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo aquí un saltico de línea, ¿cierto? Pero vamos a hacer eso igualito. Después de insertar, vamos a volver a llamar a nuestra función, ¿verdad? Resultado. Ponerlo aquí. Sí, vamos a llamar otra vez a res, ¿verdad? Vamos a decir, si llamamos a nuestra función está vacía, y le vamos a pasar la cabeza otra vez, ¿verdad? Entonces, pues como es exactamente la misma condición, pues nos copiamos este if y este else, control C, lo ponemos aquí. Claro, esto lo podríamos optimizar, ¿no? Pero bueno, a motivo didáctico, pues lo vamos a hacer así. Ok, entonces de esta manera lo que esperamos es que al principio nos diga que está vacía, después de insertar que no está vacía. Entonces bueno, vamos a compilar y a correr. Entonces me dice la lista está vacía, la llena, y después me dice la lista no está vacía. Pero bueno, vamos a colocarle aquí un salto de línea también, ¿no? Lista está vacía. Vamos a colocarle aquí esta n, en el caso de que no lo esté también, por si aquí un saltico de línea, control S. Entonces me dice la lista está vacía, le inserto y me dice la lista no está vacía, correcto. Bueno, aquí en esta primera, bueno, aquí en esta en realidad no necesitaría este salto de línea, y aquí está en la con mayúscula, se ve bastante feo. Aquí tampoco. Control S. La lista está vacía, inserto los valores, ahora la lista no está vacía, ¿cierto? Entonces ya vemos que está correcto, ¿no? Aquí lo podemos ver. Ok, con lo que comprobamos que la función de está o no vacía está funcionando bien. Entonces bueno,
vamos a eliminar ahora estas líneas, ¿verdad? Porque ya simplemente vimos que está correcta. Entonces vamos a eliminar estas líneas que están aquí, ¿cierto? Que ya sabemos que funciona. Y ahora no queremos utilizarlas, ¿verdad? Y no queremos ver por ahora si nuestra lista está vacía o no, ¿cierto? Entonces esa función la podemos utilizar como auxiliar para validar algunas cosas antes de insertar datos en nuestra lista. Y bueno, por último, ahora vamos a ver la función de buscar un elemento o verificar si existe un dato en nuestra lista. Vamos a manejarlo como un int, ¿verdad? Vamos aquí con valores enteros. Vamos a colocar aquí un int para que nos regrese un 0 o un 1 en caso de que encuentre el elemento o no. Entonces vamos a ver, vamos a llamarlo existe, ¿verdad? Elemento, que sería buscar un elemento en sí. Entonces, ¿qué tengo que pasarle? Una estructura de tipo nodo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces le pasamos la cabeza, por la cabecera, un solo asterisco porque no voy a modificar el valor, ¿verdad? Solamente voy a consultar y vamos a colocarle también, vamos a pasarle el dato que quiero buscar, ¿cierto? Vamos a consultar, nos copiamos ese prototipo y vamos a realizar la implementación. Si nos venimos por acá para el final, lo ponemos aquí, a ver, este termina aquí, ok, lo coloco acá, quita punto y coma, implementación, está vacía, la cerramos también. Ahora ya venimos por aquí, ok. Entonces allí lo que vamos a hacer es de igual manera declarar un auxiliar de tipo nodo y apuntarlo a la cabeza para poder recorrer nuestra lista, ¿no? N auxiliar, eso va a ser igual a la cabeza, ¿cierto? Con un while, entonces vamos a hacer recorrer, ¿no? Y entonces vamos a decir, bueno, sabes que mientras n auxiliar sea diferente de null, ¿verdad? Aquí, n, vamos a ponerle n auxiliar, así que también mientras que n auxiliar sea diferente de null, ¿cierto? O sea que nuestro n auxiliar existe o está apuntando a algo. Entonces vamos a poner acá un if y vamos a decir si n auxiliar, ¿verdad? Auxiliar flecha dato, ¿verdad? Es, como estamos buscando, ¿verdad? Igual al dato que nos está pasando, este que está aquí nos están pasando por parámetro para consultar, ¿cierto? Entonces, si eso es cierto, vamos a regresar un 1 para indicar que el dato se encuentra en la lista. Caso contrario, diremos entonces que nuestro apuntador auxiliar, pero eso ya sería fuera de este while, ¿cierto? Entonces diremos que naux va a ser igual a lo que él valía pero con respecto al siguiente elemento. Si se sale del ciclo, aquí, bueno,
es decir que no lo encontró, y pues me retornaría un 0, ¿verdad? Para indicar que no se encuentra el elemento en la lista, ¿cierto? Para realizar la implementación, pues después de insertar, vamos a, después de imprimir lista, ¿vale? Vamos a consultar si existe un elemento, ¿verdad? Entonces vamos a pasarle la cabeza, ¿cierto? Y vamos a pasarle verificar si existe el elemento 1, ¿sí? Vamos a declarar nuevamente la variable resultado, que va a ser entonces igual, vamos a declararlo mejor dicho, y vamos a decir entonces resultado va a ser igual a existe elemento, ¿cierto? Y vamos a colocar por acá if si res es igual a 1 o es true, ¿verdad? Si se encuentra, no es necesario poner igual 1, pues si es true pues ya lo hace. Si lo encuentra, entonces vamos a imprimir el elemento está en la lista. El elemento está en la lista. Caso contrario, vamos a decir que no se encuentra en la lista. No está en la lista, ¿cierto? En la lista, perfecto. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a poner aquí si hace falta un salto de línea. Aquí también. Y listo, ¿cierto? Vamos a compilar entonces. Y vamos a correr otro programa. Ahora me está diciendo que tengo un error aquí, el parámetro, el nombre del parámetro ha sido omitido. Entonces bueno, déjame verificar acá. Bueno, sí, acá el error que tengo es que no declaré, claro, por eso que me está diciendo, mira, cabeza no está declarada. Entonces vamos a colocarlo aquí, cabeza. Correcto. A ver aquí, guardar, mirar, tengo otro error, aquí no tengo punto y coma, guardar y compilar. Correcto. Entonces me está diciendo, mira, el elemento no está en la lista porque estoy buscando el elemento número 1, que es el que le estoy pasando. A ver, efectivamente estoy grabando, sí. El 1 es el que le estoy pasando y entonces me dice, mira, ¿sabes qué? No está. Claro, porque retorna un 0 o un false, correcto. Entonces bueno, de esa manera vemos que está funcionando también correctamente, ¿cierto? Ok. A ver, más cosas. Ahora vamos a cambiar el dato, ¿no? Entonces vamos a poner uno que sí esté. Por ejemplo, el 4 que sí está. Compilamos y ejecutamos. Tenemos que apagar aquí. Entonces, como podemos ver, el elemento está en la lista porque sí lo encuentra, ¿cierto? Y con eso pudimos comprobar nuestra función de que si este elemento también está correcta
estas funciones, como la de existe elemento y verificar si está vacía, las podemos utilizar como funciones auxiliares, ¿cierto? Para poder realizar otras funciones más complejas dentro de nuestras listas. Eh, como por lo menos regresar a un elemento específico o regresar el índice o el número o en qué nodo se encuentra ese elemento. E inclusive podríamos revisar el nodo completo, regresar ese nodo completo donde se encuentra ese elemento y poder trabajar con él. Entonces bueno, eso es todo por este video. Espero que les guste, que lo entiendan y cualquier cosa. Disculpen de verdad que no pude hacerlo en la hora de clase, pero no tenía eh, no tenía internet y bueno, y la luz también se me fue, o sea que fue bastante fuerte. Así que bueno muchachos, se les quiere mucho, muchachos y muchachas. Y bueno, estamos en contacto. Saludos.